Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Torres, conmigo van a trabajar el desarrollo de ejercicios prácticos. Soy parte del equipo docente de Macroeconomía 1 eh, y veremos el desarrollo práctico de los contenidos incorporados dentro de la asignatura. Por un tiempo trabajaremos de esta manera, de forma virtual, a través de videos en los cuales explicaremos el desarrollo de los ejercicios y después tendremos algún encuentro solamente en el aula virtual para poder intercambiar opiniones, hacer preguntas. Se verán si son a través de foros o videoconferencias, pero la idea es que ustedes después puedan quitarse las dudas que tengan de lo que de las resoluciones realizadas en estos videos. Vamos a comenzar por la unidad número 1, que es la unidad introductoria a macroeconomía, donde trabajamos algunos conceptos básicos de la macroeconomía. Eh, y en este video en particular vamos a resolver el ejercicio número 5. Los primeros 4 ejercicios son de desarrollo teórico, por lo cual lo pueden hacer ustedes tranquilamente con lo que ya han visto en la teoría dada por el profesor Nievas. Esas preguntas van a servir para reforzar los conceptos teóricos necesarios para la asignatura. Este ejercicio número 5 plantea la existencia de una economía en la cual existen 3 empresas, una que cosecha trigo, otra que hace harina y otra que hace pan, ¿sí? Estas 3 empresas son parte de una misma cadena productiva, así que lo que tenemos que tratar de realizar es calcular el PBI por los 3 métodos que ya se explicó en teoría. El método de los bienes finales, el método del valor agregado y el método de las sumatorias de las retribuciones de los factores de la producción, así la renta. Entonces, nos plantea que tenemos una empresa cosechadora, ¿sí? Que tiene ingresos, salario, paga salarios, paga un alquiler y tiene beneficios. Una empresa harinera que también tiene ingresos, realiza compras de insumos, ¿sí? Paga salarios, paga un alquiler y tiene un beneficio. Y una panadería que también tiene ingresos por la venta de sus productos, compra insumos para poder hacer el pan, paga salarios a sus trabajadores y tiene un beneficio por la actividad que realiza. Lo primero que nos pide es calcular el PBI como una sumatoria de los bienes finales. Entonces, en este sentido, vamos a trabajar con justamente la sumatoria de los bienes finales. ¿Qué son los bienes finales? Son los bienes que se dan en el consumo final, están exentos de duplicaciones, es decir, que no tenemos que contar los pasos previos o lo producido en los pasos previos, y solamente lo que está en disposición del consumidor final, básicamente. En este sentido tenemos 3 empresas, como dijimos hoy. La empresa de cosechadora tiene ingresos por 200, tiene ingresos por 200, quiere decir que esto es el producto que vende, ¿sí? El producto que vende. ¿Y a quién se lo vende? Se lo vende a la empresa harinera, ¿sí? Que compra insumos, que son los granos, para poder realizar el producto final, que es la harina. Como vemos, el monto de las compras de insumos de la empresa harinera es igual al monto de venta de granos de la empresa cosechadora, por lo cual podemos saber o sabemos que no existe venta por afuera de la empresa harinera, es decir, que todo los granos que produce la cosechadora se la vende a la empresa harinera. ¿Está? Por lo cual no podemos considerar esto como un bien final porque es un bien intermedio utilizado por la empresa harinera para hacer harina. A su vez, la empresa harinera utiliza estos granos, hace la harina y los vende por un valor de 370 unidades monetarias. ¿A quién se la vende?
a la panadería. Y como vemos, la panadería compra toda la harina, ¿sí? No hay venta de la empresa harinera por afuera de lo que es la panadería que está aquí definida. Y la empresa harinera, a su vez, la panadería, a su vez, hace pan, ¿sí? Que lo vende y obtiene ingresos por 510 pesos. ¿A quién se lo vende? A un consumidor final, ¿sí? Por lo cual vemos que el único producto final que existe, o el único bien final que existe en esta economía es el pan vendido por la panadería. Con lo cual, el PBI es igual a 510. ¿Sí? Lo que produce la empresa, cosechadora es utilizado como un bien intermedio. Este bien intermedio produce harina, que también es utilizado como un bien intermedio por la panadería, y el único bien final que existe es el pan que hace esta panadería. Por eso el PBI es igual a 510. ¿Sí? Ahora veamos otro método, el método del valor agregado. Sabemos que el valor agregado se define como la sumatoria de la producción menos el valor de los insumos, ¿sí? Vemos que en la empresa harinera, la cosechadora, perdón, tiene producción por 200, no tiene insumos, ¿sí? No tiene insumos. La harinera tiene ingresos por 370 y tiene insumos por 200. Y la panadería tiene ingresos por 510 y tiene compra de insumo por 370. Entonces quiere decir que para calcular por este método, que lo que hacemos es sumamos el valor agregado en cada fase productiva, ¿sí? Tenemos que en la primera fase, la primera fase el valor es de 200, ¿sí? Que es lo que el valor que se genera. En la segunda fase, a esos 200 se le agrega valor y la diferencia es igual a lo que se vende, el valor de venta menos el valor de los insumos, 370 menos 200. Y por último, en la última fase productiva, también a la harina que se compra por 770 pesos, se le agrega valor hasta llegar a los 510. Esta diferencia es el valor agregado en esta fase. Por lo cual, si hacemos 200 más 170, ¿sí? Que es la diferencia entre 370 y 200, más 140, que es la diferencia entre 510 y 370, obtenemos un valor final del producto de 510. Como verán, coincide con lo que hemos calculado por el método anterior. Básicamente, acá sumamos el valor que se genera en cada fase productiva, ¿sí? El valor generado por la empresa cosechadora es 200, el valor que se le agrega en la fase de producción de harina, que es 170, es decir, 370 menos 200, y el valor que se le agrega en la panadería, en la etapa final, que es esta diferencia de 510 menos los 370 generados en la fase anterior. Esta sumatoria nos da el valor de 510. ¿Sí? Por último, tenemos el método de la sumatoria de la renta de la economía, o la sumatoria de la retribución a los factores de la producción. Sabemos que los factores de producción son el trabajo, la tierra, el capital y la capacidad empresarial, ¿sí? Y cada uno de estos factores tiene una retribución por la venta del factor o por lo que realiza en la economía. En este caso,
la retribución al trabajo es el salario, la retribución a la capacidad empresarial son los beneficios, la retribución al capital es el interés generado y la retribución a la tierra son las rentas del alquiler. Entonces tenemos que el PBI se calcula como la suma de salarios, beneficios, interés y renta. Si vamos calculando salarios, ¿dónde hay salarios? Hay 40 en la empresa cosechadora, 100 en la empresa harinera y 40 en la panadería. ¿Sí? Beneficios, 120 en la empresa cosechadora, 1 en la empresa harinera y 100 en la panadería. Intereses no hay, ¿sí? no hay retribución al factor capital, pero sí tenemos rentas, es decir, ¿por qué? Porque se paga un alquiler de 40 aquí se paga otro alquiler de 40 y la panadería no paga alquileres. Entonces, calculamos 40 más 100 más 40 de beneficios, 120 más 1 más 100 de... 40 más 100 más 40 de salarios, 120 más 1 más 100 de beneficios y 40 más 69 de alquileres. Vamos a marcar para que quede. Ya tenemos los beneficios, los salarios, salarios, 40, 100, 40, ¿sí? Beneficios, ahora sí, 120, 1, 100, ¿sí? Es esto. Y alquiler o renta, 40 más 69, que es la renta que se calcula acá. Sumando, esto nos da que el valor del Producto Bruto Interno es 510. Cabe la aclaración de que es un caso muy simplificado, pero en general lo que se obtiene, ¿sí? Por el método de la suma de renta a la factura de producción no es el PBI a precio de mercado como si se obtiene en los otros dos métodos, sino es el Producto Nacional Neto a costos y factores, pero que a través de algunas operaciones llegan al mismo resultado del PBI. Bien, con esto hemos terminado de resolver el ejercicio número 1. Cualquier duda o consulta que tengan, nos encontramos en la aula virtual, tienen que entrar en la parte de mensajes o nos pueden escribir mensajes a cada uno de los profesores que estamos en la aula virtual a través de haciendo consultas y dispondremos de una clase virtual a través de videoconferencia para poder quitar dudas que tengan sobre los ejercicios prácticos. Bueno, le agradezco su atención, de haberme escuchado este tiempo y espero verlos pronto en el aula. Saludos.